Hola, ¿qué tal? Yo soy el licenciado David Pérez Aguirre. Soy responsable del programa de difusión y asesoría de derechos humanos sobre personas con discapacidad y pertenezco al Departamento de Gestión e Inclusión Social de CRISPR. Pues esta es la primera parte del proyecto que se planea implementar por parte del departamento, en el cual se busca hacer difusión y compartir información y que también sea incluso retroalimentada, ¿no? Al final les voy a dejar mi correo, al final de esa información les voy a dejar mi correo para que si es necesario que escriban y sugieran algún tema, pues con todo gusto se puede preparar y se puede compartir. ¿Cuál es el motivo de hacer este tipo de información a distancia en línea? Pues bueno, todos sabemos por la contingencia que se está pasando a nivel internacional y que pues es necesario tomar medidas de aislamiento, por lo cual también aprovecho para hacerles esa recomendación, que sigamos todas las indicaciones que nos da la Secretaría de Seguridad Pública y nos dan pues nuestras autoridades. Sí, sabemos que es difícil, puesto que los sectores de la población, el 60% se dedica a un empleo, el cual pues se tiene que salir, el cual es de manera independiente. Y bueno, pero la otra parte, el sector terciario, el sector de los servicios y también el sector de la administración pública, pues también es necesario que se sigan las recomendaciones pertinentes. Y aquellas personas que tengan que continuar en labores, pues que se cuiden y también tomen las medidas de prevención. ¿Qué es lo que se planea hacer con esta información? Bueno, pues yo lo que quiero compartir es hablar sobre derechos de personas con discapacidad, hablar un poco sobre terminología y también pues hablar un poco de cuál es el diagnóstico situacional de nuestro país. Sí, para esto, bueno, pues vamos a empezar definiendo lo que es la discapacidad, que también es un término que va cambiando, va evolucionando. ¿A qué me refiero con esto? No es estático, es un constructo social que ha ido cambiando a través de diferentes momentos, ¿no? Se habló hace tiempo sobre si era una enfermedad, sobre si era un castigo divino, y pues hoy nos habla de que se necesitan tres elementos para formar lo que es la definición de discapacidad. Tenemos a un ser humano que tiene una limitación funcional, que esta puede ser, más adelante lo vamos a abordar un poco más a profundidad, pero que esta puede ser visual, intelectual, motriz, y tenemos por otro lado el tercer elemento, que es esta barrera social con la cual choca este individuo y pues tiene dificultad o se le impide que participe plenamente en la sociedad. Esa barrera lo deja en desventaja y que no pueda participar en la misma igualdad de condiciones. Bien, continuando, hablamos de diferentes tipos de discapacidad, entre los que podemos distinguir motriz, intelectual, visual, auditiva y psicosocial. Cada una con sus diferentes características, cada una también con los diferentes apoyos funcionales que va a requerir. Hablamos un poco también de lo que es el lenguaje incluyente, esa diferencia entre lo correcto e incorrecto. El término correcto actualmente es persona con discapacidad. Pero esto pues hablamos de un tipo de lenguaje, el cual cuando nos referimos en público, cuando se tiene que hacer como servidor público un documento, un oficio, dar una entrevista, una conferencia, pues ese es el lenguaje correcto, ¿no? Obviamente cuando estamos si conocemos a una persona con discapacidad, pues nos vamos a referir por su nombre, no necesitamos anteponer nada. Este es repito, ¿no? Un tipo de lenguaje que usamos, que se tiene que usar en público para no caer en esas diferencias, en ese tipo de exclusión. Hablamos, por ejemplo, de una persona con discapacidad visual, ciego, débil visual. El término decir ciego es correcto, no es ofensivo. Es peor decir invidente, el cieguito o cualquier otro tipo de diminutivo, ¿no? Persona con discapacidad motriz,
evitar decir, es término correcto, evitar decir minusválido, incapaz, inválido, lisiado, paralítico. Vaya, todos esos términos pues sí son peyorativos y pueden ser discriminatorios. Persona con discapacidad, también evitar todo lo que se refiere a personas con discapacidad, con capacidades diferentes, especiales, inútiles, discapacitados, inválidos, disminuidos, etcétera, ¿no? Aquí hago un paréntesis específicamente en el término de persona con capacidad diferente. Yo en pláticas, talleres, conferencias, es muy común que alguien alce la mano y cuando cree que domina un poco el tema dice, no, es que el término correcto, licenciado, es persona con capacidad diferente, ¿no? Y esto pues se usó mucho en administraciones pasadas como un tipo de etiqueta, por así decirlo, un lenguaje de etiqueta para no, un eufemismo, para no utilizar otros términos, ¿no? Ya la ley, a partir de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad del 2006, nos habla que el término correcto es persona con discapacidad. ¿Y por qué hace esa diferencia? Me dirán, bueno, ¿qué importancia tiene al final decir con capacidad diferente, especial o discapacitado, ¿no? Claro que tiene que ver lo que repetimos constantemente, lo que validamos, pues es lo que realmente justificamos. ¿Sí? Cuando decimos una persona con capacidad diferente, todas las personas, todos los seres humanos, piensen en su familia, piensen en su pareja, piensen en amistades, tienen una capacidad que ustedes no tienen, ¿no? A lo mejor tienen un amigo que sabe tocar algún instrumento y lo ejecuta a la perfección, a lo mejor otra persona es muy hábil con las manualidades, otra persona es muy hábil para un discurso, para el canto, para la poesía. Todas esas capacidades cada quien tiene diferentes y no las podemos ejecutar de la misma manera. Por lo tanto, capacidad diferente es un término que queda rebasado y que no tiene pues razón de ser, ¿no? Persona especial. Vaya, este es genial, ¿no? Cuando hablamos de personas especiales, ¿cómo lo diferenciamos? ¿Especial o eres especial o no especial? O bueno, inválido, ni se diga, ¿no? Disminuido o minusválido también, ¿no? ¿Qué quiere decir minus? Es una persona que tiene menos valor, ¿no? Otro también que hablamos de discapacidad auditiva o persona sorda, también de persona sorda es, o decirle sordo a alguien que tiene discapacidad auditiva, no tiene nada de malo. De hecho, la comunidad sorda con la cual tengo bastante trato, bastante convivencia, les cae mal, ahora sí dirían coloquialmente, les cae gordo que les digan eres sordomudo, les molesta, vaya, ¿no? El término correcto es sordo, la seña es esta, de la oreja a la boca, y no hay ningún problema, persona con discapacidad auditiva. Finalmente, persona con discapacidad intelectual es el término correcto. Quitar ya de nuestro lenguaje, de nuestro chip, todo eso que loco, loquito de mente, hay peores como idiota, trastornado, retrasado, mongol, tonto, tarado, etcétera, ¿no? Y bueno, pues todo, antes de pasar a la siguiente, pues todo esto pues tiene una justificación o tiene un contexto, yo le llamaría mejor un contexto histórico, ¿no? Previamente las personas con discapacidad eran vistas desde un punto de vista místico, mágico, y depende de la cultura también habría que analizar cuál es ese contexto. Por ejemplo, en lo que era Roma y Grecia, pues las personas con discapacidad ahí se practicó el genocidio como manera como una medida eugenésica para supuestamente mejorar la raza, porque las personas estaban regidas por la función que podían desempeñar, y una de las funciones principales pues era servir para el Estado y para la guerra. Si no podías, si eres un adulto, hombre de 12 años en adelante y no servías para luchar, pues entonces estabas muy limitado a tus funciones, ¿no? Por eso pues este tipo de civilizaciones en algún punto practicaron los genocidios, ¿no? También la discapacidad fue vista desde el punto de vista mágico, como castigo divino, como castigo por un pecado, ¿no? Y también en otras civilizaciones, en otras culturas, por ejemplo, entre los mayas, una persona con discapacidad, sobre todo una persona con
con síndrome de Down o discapacidad intelectual, pues era vista de manera diferente. Podríamos hablar de que eran vistos incluso como una extensión de una divinidad, ¿no? Va a depender de cultura a cultura, pero no deja de existir ese elemento de justificarlo de un punto de vista mágico. Recordemos que el primer experimento para las personas de obtener ese conocimiento era explicarlo a través de la magia de los dioses, ¿no? ¿Cómo puedes explicar un fenómeno natural? A través de la magia de los dioses, ¿sí? Bien. Y pues posteriormente tenemos también un enfoque médico rehabilitador. Este tipo de enfoque nos manejaba que la persona con discapacidad era alguien enfermo, que requiere terapia necesariamente, que requiere medicina, que requiere estar en constante contacto con el médico, y por lo cual pues se inician procesos también de asistencia social y pues medidas para recluir a las personas con discapacidad, ¿no? Que en este caso pues hablamos de enfermos. Eso surge posterior a la segunda, principalmente a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde aparecen esas personas que les llaman heridos o lisiados de guerra, ¿no? El Estado siente una responsabilidad por compensar esta parte, el servicio que presta, y bueno, pues inician estos programas de asistencia social y de rehabilitación. El punto aquí es que a base de terapia la persona tenía que normalizarse, y lo digo entre comillas, para volver a pertenecer a la sociedad. La persona estaba enferma y tenía que pasar por una terapia para ser normal y pertenecer nuevamente a la sociedad. Y bueno, pues finalmente tenemos un enfoque de derechos humanos, un enfoque biopsicosocial, que ya toma en cuenta todo el entorno como tal y las barreras. Supuestamente es el enfoque que deberíamos de tener todos, tanto ciudadanos como las políticas públicas. Sin embargo, pues todavía no estamos al 100% en esto. Y bueno, yo les mencionaba que justificamos lo que vemos de manera diaria, ¿no? Ojalá que todo lo que les acabo de mencionar, estos enfoques, pues ya se hubieran acabado, pero no. ¿Cuántas veces hemos escuchado a un vecino, a una amistad decir, es que tengo un sobrino enfermo, es que el hijo de mi amigo es un enfermito, o bueno, cosas peores, ¿no? Todavía en el estado de Veracruz podemos encontrar en algunos lugares donde personas, jóvenes, adultos han sido encerrados también, o han sido víctimas también, pues de alguna injusticia. Sí. También quiero continuar con este punto, con lo que todo lo que vemos diariamente, pues lo validamos, ¿no? Si ustedes se fijan también, haciendo una pequeña pausa en la parte de series, películas, televisión, si ustedes se fijan, es normal ver, o bueno, es muy común ver en una película de terror, en una serie, en un drama, que la persona con discapacidad es representado como el malo, ¿no? Es muy recurrente el uso de parches, garfios, silla de ruedas, muletas también, prótesis también, y si le empiezan a poner atención a esa parte, es común encontrar que el malo de la película es esa persona que tiene alguna discapacidad, de diferentes formas, ¿no? Todas pasan por ahí, todas vayan. Acabo de ver una película que, bueno, la menciono mucho, se llama Milagro en la celda número 7, la cual, desde mi punto de vista y después de haber estudiado toda esta parte de los 11 años de experiencia que tengo, la considero una película pésima y terrible. Abusa el director muchas veces de toda esta parte de que la persona con discapacidad es alguien inocente, la cual viene a sufrir y a sufrir y a sufrir, y abusa demasiado de esta parte de cómo sufre, para pues ya al final tener pues un desenlace feliz, ¿no? Lo cual se me hace completamente necesario demostrar toda esa parte, esos elementos de sufrimiento, inocencia. La persona no sabe por qué está recibiendo este castigo, por qué es tan inocente que no sabe lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, ya es otro tipo de análisis que se tiene, pues ya después de conocer todo esto, ¿no?
porque el malo de la película y discapacidad no es el único elemento recurrente, también aparece este elemento como el que viene a sufrir, como en El Hombre Elefante, como en esta película también que les digo, como en Forrest Gump, que también viene, sufre, pero pues a través de la película pues termina con un final feliz, ¿no? Y entre otros elementos. Y podríamos seguir mencionando más como esas personas que adquieren una discapacidad y posteriormente por magia, por algún superpoder, pues la desaparece, ¿no? Vaya, ¿qué puedo decir, no? Son elementos que siguen siendo recurrentes y que los validamos y los seguimos justificando, ¿no? Pónganle un poco más atención cuando puedan alguna película, algunas escenas, alguna serie y se darán cuenta cómo sí aparecen y sigue siendo recurrente esos elementos. Bien. Pasamos ahora a lo que es un diagnóstico situacional de la discapacidad en México, en el cual, ¿cuál es la problemática que se enfrenta? Es como tal, la persona con discapacidad no tiene garantizados el pleno ejercicio de sus derechos sociales y de sus derechos humanos. ¿Por qué el motivo de esta afirmación? Bien, vamos a partir únicamente de tres ejes. Sabemos que hay más, sabemos que sí, que la persona con discapacidad no tiene acceso al deporte, no tiene acceso a la cultura y entre otras situaciones, ¿no? Pero vamos a partir de la participación laboral, de la salud y los derechos públicos. Bien, en México cuenta, bueno, al 2014, según la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, con 7.65 millones de personas con discapacidad, lo que es más o menos el 6.4% de la población. Dicen por ahí minorías, pues no parece tanto una minoría, ¿verdad? Sí es un porcentaje significativo de la población. Otra parte que quiero que veamos en esta gráfica, que por eso se las pongo, es que la población con discapacidad, el número mayor se encuentra entre las personas de 70 a 74 años. Esto es los grupos de edad avanzada. Fíjense cómo va subiendo y los picos más altos los encontramos entre los 70, 74, 75, 79, 85 años más, y los que menos, el menor grupo lo encontramos entre los 20 y 24 años. Bien, ¿qué pasa en el estado de Veracruz? Estamos hablando de que somos aproximadamente 7,5 millones de personas, de las cuales 315,000 personas cuentan con alguna discapacidad. Mayoritariamente, la población mayoritaria de estas personas con discapacidad son mujeres, hablamos de 159,104 contra los 156,006 hombres con algún tipo de discapacidad. Y aquí podemos también ver cuáles son los porcentajes. El porcentaje mayoritario se encuentra en las personas con alguna discapacidad motriz, que es caminar o moverse. Posteriormente tenemos ver, escuchar, hablar, comunicarse y poner atención o aprender, que son los grupos concentrados en que menor discapacidad hay. Esto pues obviamente es un aproximado. Me dirán, oye, pero estamos en el 2020, me estás hablando de encuestas del 2014, 2010, sí, pero recordemos que los censos de población se hacen cada 10 años, por lo tanto pues ahorita se está terminando de hacer otro censo, ¿no? Por este censo de marzo-abril, entonces pues se va a contar con nueva información que definitivamente hace mucha falta. Ahora, ¿cuáles son las causas de discapacidad? Esta gráfica me parece muy interesante, me encanta porque también yo lanzo esta pregunta abierta y siempre discapacidad, así como discapacidad es igual a silla de ruedas a color azul con blanco, es también igual a accidente. Todas las personas creen que la discapacidad se adquiere por un accidente. Y fíjense que en esta gráfica, qué curioso, también es la misma encuesta que mencioné anteriormente, que la discapacidad... la causa de la discapacidad mayoritaria es por enfermedad, no por accidente. Edad avanzada en segundo lugar, nacimiento y en cuarto lugar accidente. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí hay que empezar a generar también una conciencia de que todos los seres humanos, todos los que vivimos, en algún punto, pues vamos hacia la discapacidad. Y no es por resultar más
alarmantes o que, bueno, ¿por qué dice el licenciado esta afirmación tan grave, ¿no? Porque a lo largo que van pasando los años, pues empezamos a perder empezamos con algunas limitaciones funcionales, ya sea que empecemos a caminar más lento, a escuchar menos, a usar lentes, y eso nos va a generar en algún punto una discapacidad. Si llegamos a una edad avanzada, por supuesto que vamos a tener alguna discapacidad. Y fíjense que el accidente, pues dirá, es que si yo me cuido nunca voy a tener discapacidad porque no voy a tener un accidente, yo nunca voy a chocar mi carro, yo nunca voy a hacer una imprudencia. Bueno, pues no es la causa principal. Todos vamos hacia la discapacidad. Por eso tenemos que tener una visión hacia una cultura inclusiva y con un diseño universal. Bueno, haciendo ya otro análisis de la problemática, las personas con discapacidad tienen una bajísima participación en el mercado laboral. ¿Por qué se debe esto? Bueno, pues hay una creencia común, por eso les decía que sí es grave y que es importante tomar en cuenta que los estereotipos y lo que validamos de manera diaria tiene repercusión también en la sociedad. Los prejuicios y los estereotipos, por supuesto que lo tienen. Una de las causas más comunes por las cuales las personas con discapacidad no tienen un empleo remunerado es que se cree, el empleador cree que no son productivos o que no pueden realizar las mismas tareas que una persona que no tiene discapacidad. Otro motivo también es muy importante analizar son los niveles educativos, que existe una correlación directa entre el nivel de estudios y el nivel de ingresos también. Y el número de empleados. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra que las personas con discapacidad tienen un nivel primaria muy alto, un nivel primaria que se encuentra en este grupo, posteriormente secundaria, en bachillerato, fíjense cómo baja en esta gráfica, y finalmente los estudios superiores, es muy poca la población, hablamos de un 4% de personas con discapacidad que alcanzan una educación superior, lo cual obviamente va a limitar la participación en el mercado laboral, o pues lo va a hacer todavía más difícil. O sea, todos sabemos que conseguir trabajo, o sea, no es solamente un fenómeno que sea para las personas con discapacidad. Cualquier persona que vive en México sabe lo difícil que es encontrar un trabajo por los niveles de desempleo que también existen. Entonces, aunado a esto, súmenle toda esta desventaja. Limitada atención en los servicios de salud, sí, por supuesto. Las personas con discapacidad sufren obstáculos para acceder a determinados servicios de salud. Aquí se saca un análisis de que la mayoría de las personas con discapacidad acuden a servicios médicos de salud pública. Aquí nos maneja que la mayoría acudía al Seguro Popular, ahora Insabi, que pues ya ha cambiado con las nuevas políticas públicas en materia de salud, pero pues también, bueno, perdón, aquí quisiera regresar, ya no me dejó regresar. Aquí está, bien. El promedio de las personas con discapacidad gasta mensualmente 2.371 pesos y contra los hogares que no tienen una persona con discapacidad solamente gastan 1.271 pesos. Estamos hablando prácticamente de lo doble. Un hogar que tiene una persona con discapacidad en relación a lo que es gastos de salud gasta aproximadamente lo doble. ¿Pero por qué? Si me dice, es que ya no hablamos de personas que el otro, es que también aquí la problemática es que hay una baja accesibilidad a los servicios de salud. ¿Qué nos refieren estas encuestas? Les voy a leer lo que nos dicen. Perdón, esa información no la tengo aquí. La tengo en otra fuente, pero según esta misma encuesta nos dice que las personas con discapacidad han manifestado que sí van a estos servicios públicos, pero que no cuentan con los tratamientos y las medicinas ideales, por lo cual tienen que conseguirlo pues de otra manera, ¿no? Aunado con la misma problemática que se encuentra del trabajo, pues bueno, ya se imaginarán cómo esta cadena de eventos desafortunados pues va generando cada vez más dificultades. No es solamente, no es una causa única, es múltiple toda esta situación.
Y lo que nos trae como consecuencia esta parte, perdón, ya me agarro los ojos, bueno, no eran los ojos, pero cerca, ¿no? La población con alguna discapacidad, la mayoría de las personas con discapacidad se encuentran en alguna situación de pobreza. Hablamos de 48.6%. La pobreza es más prevalente entre la población indígena, los adultos mayores, la población con discapacidad y en los niños, niñas y adolescentes. Aquí existe una relación directa también en esta parte, ¿no? Hablaban de ese binomio silencioso y mortal, en el cual si eres un grupo, entre comillas, minoritario, y también esta parte de la discriminación, pues va generando cada vez más dificultades. Como les repito, es una cadena que se va, o es una bola de nieve que empieza a crecer y pues la problemática se hace más grande. No es solamente un factor. Por eso yo pregunto, ¿realmente se respetan los derechos de las personas con discapacidad? Necesitamos obviamente una convención especial para las personas con discapacidad. ¿Por qué la necesitamos? Aquí hago también un paréntesis. A veces me dicen, hoy, o me encomiendan o me preguntan cuáles son los derechos de las personas con discapacidad, o incluso cuando me dicen, ¿por qué no haces una presentación sobre los derechos de las personas con discapacidad en materia de salud? Y en ese momento es cuando volteo los ojos y bueno, pues el discurso está bien como tal, ¿no? Pero aquí la parte curiosa y el mito también es, ¿cuáles son los derechos específicos de las personas con discapacidad? ¿Por qué hablamos de estos derechos, no? Se me preguntaron, oye, ¿cuáles son? Dime cuáles son esos derechos de las personas con discapacidad. Te voy a decir exactamente los mismos que tú tienes. Porque también sería anticonstitucional inventar derechos especiales para un grupo. Vaya, va en contra del mismo derecho y va en contra del mismo de las leyes, porque es como una ley especial. Perdón, para los que estudiamos derechos saben a lo que me refiero con crear una ley especial. Las características que son generales. Entonces no existen derechos específicos para personas con discapacidad. ¿Qué es lo que hace una convención? ¿Por qué se necesita? La convención refuerza esos derechos a los que todos tenemos y que estos grupos que se consideran vulnerables o susceptibles de ser vulnerados, pues no han alcanzado o nos encontramos con esto, baja participación laboral, en materia de salud y en derechos sociales, ¿sí? ¿Cuál es el marco jurídico? Aquí yo les pongo la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, la cual fue aprobada en el año 2006 y entra en vigor el 3 de mayo del 2008. Si se fijan, estos derechos, ¿cómo decirlo? Son relativamente nuevos. Es un grupo es una convención relativamente nueva, la cual viene a traer también como cascada, como una bola de nieve, para que las legislaciones nacionales pues tengan que cambiar y tengan que ajustarse a lo que el Estado se compromete. Recordemos que la convención es un tratado que firma el país y que se compromete. ¿Qué es lo que se compromete el país con la convención? A garantizar esos derechos humanos básicos y esenciales. ¿Y cuáles son esos derechos humanos? Los conocemos, pero sobre todo reforzar la parte de la no discriminación, la igualdad de oportunidades, el derecho a la salud, al empleo, a la accesibilidad, a la igualdad de condiciones, entre otros, ¿no? Tenemos en la Constitución Política, en las reformas que se hacen en el 2011, que también ya habla sobre evitar la discriminación por cuestión de discapacidad, y también habla ya sobre esta parte de los derechos humanos y sus garantías. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tenemos la Ley General para Prevenir y Erradicar la Discriminación y la Ley 822 para la integración de las personas con discapacidad. Consejos para informar sobre personas con discapacidad. Cuando nos refiramos a personas con discapacidad, nunca vamos a utilizar el término minusvalía. Hay que dar importancia no a la discapacidad ni al trastorno, sino a la persona como tal. No menciona que la discapacidad de una persona, menos que sea necesario, sea parte de la historia. Presenta a la persona que ha tenido éxito con una discapacidad y no solo al personaje de éxito. Elija palabras que sean descripciones exactas y no tengan connotaciones o juicios de valor.
evitar toda esa parte de ser igual, no somos iguales, desiguales, etcétera, ¿no? El discurso, pues el servidor público debe ser impecable como tal. Utilice a las personas de discapacidad como recurso para que faciliten información. Otra cosa, nunca utilizar víctima, tampoco utilizar sufre una discapacidad, porque es como decir, tenemos tantas personas que sufren una discapacidad, que padecen una discapacidad, ¿no? Aquí lo maneja al final, lisiado, que aqueja una discapacidad, o que eres una persona normal, los normales, o qué sería la contraparte de los anormales, ¿no? Bien, con esto yo quiero terminar mi participación. Espero que la información que acabo de compartir, pues de alguna manera sea útil, que se aproveche. Yo sé que es un extracto de apenas 30 minutos. Hay más de qué hablar y me gustaría también que al final pudieran escribirme, pudiera hacer esto retroalimentado, qué información les gustaría que se compartiera también. Si estos videos, estas cápsulas, es necesario que sean más grandes, pues también se puede aprovechar. Yo les agradezco mucho su atención, haciendo las mismas recomendaciones sobre la pandemia y la contingencia en la que nos encontramos. En este momento no quise iniciar con eso, ya quería terminar con esto. Al día de hoy, 3 de abril, nos encontramos con 1.378 casos aquí en el país. Nuestro vecino en el norte cuenta con 245.175. Por lo cual, los vuelvo a invitar a seguir todas y cada una de las medidas y de los consejos que nos dan nuestras autoridades. Es por el bien de todos y también para cuidarnos a nosotros y a nuestra familia. Su amigo, el licenciado David, les desea un excelente día. Y bueno, cuídense mucho y espero saber de ustedes y estar en contacto. Gracias.